Listo, grabación corriendo. Entonces vamos a hacer la lectura, que en este caso se llama cristal líquido. De aquí, luego vamos a hacerlas o a visualizar las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, ahí se alcanzan a leer, ¿cierto? Entonces, el título es cristal líquido. Estas lecturas, ya por lo que estamos aquí en la clase, y pues se hacen en voz, las hago en voz alta, pero en lo personal a mí me rinde o tengo mejor comprensión cuando lo hago lecturamente. Se dice, la historia del cristal líquido se remonta a 1888, cuando Otto Reinsels, o sea, los nombres que son raros, que son extranjeros, pues no nos matemos tanto la vida tratando de pronunciarlos bien. Ahora, si los pronuncian bien, perfecto. Pero digamos, eso no tiene vital importancia, ¿sí? Cuando Otto Reister, estudiando derivados del colesterol, encontró un compuesto que se parecía tener dos puntos de fusión. En principio, los cristales se fundían generalmente generando un fluido denso y opaco. Luego, a una temperatura superior, este se convertía en un líquido transparente parecido al agua. Para caracterizar un compuesto sólido, se obtiene un cristal y se mide su punto de función. Para caracterizar un compuesto sólido se obtiene un cristal y se mide su punto de fusión. Si la sustancia es pura, su temperatura de fusión es constante. De otro modo, se trata de una mezcla. Hasta entonces, 1888, solo se conocían tres fases de la materia: sólido, líquido y gas. Pero al observar con un microscopio de polarización, este fluido denso mostraba una estructura interna característica de los cristales sólidos. Perdón. Este fluido denso mostraba una estructura interna característica de los cristales sólidos. Era un fluido, o sea, era algo líquido, pero tenía características de sólido. Esto parecía ser un descubrimiento de una nueva fase de la materia. Vamos para el segundo párrafo. Estimulados por esto, los científicos comenzaron a la búsqueda de otras sustancias que también mostraran la llamada mesofase, es decir, sustancias líquidas con una estructura interna en un rango constante de temperatura. Profe, ese creo que ya lo hicimos. No, lo envié, pero no lo he hecho. Emily, ¿listo? O sea, sí lo envié, pero no está trabajado en clase. Se encontraron varios derivados del colesterol que se comportaban así. Se llevaron a cabo diferentes medidas y se propusieron teorías para predecir la existencia de la mesofase. Estas teorías en un principio solo consideraban moléculas tipo bastón, pero actualmente abarcan también otras moléculas no esféricas, anisotropas, como por ejemplo discos y plátanos. Transcurridos unos años, el nuevo fenómeno había sido descrito y aceptado. Las moléculas de un cristal líquido pueden desplazarse unas respecto a otras con bastante facilidad, de forma semejante a la de un líquido. Sin embargo,
Todas las moléculas de un cristal líquido tienden a estar orientadas del mismo modo, algo similar a la estructura molecular de un cristal sólido. Los cristales líquidos solo mantienen su doble naturaleza sólida y líquida en un determinado rango de temperaturas y presiones. A temperaturas altas o presiones bajas, el orden de la orientación da paso a las rotaciones moleculares aleatorias, con lo que el cristal líquido se convierte en un líquido normal. Cuando la temperatura es bastante baja o la presión es lo bastante alta, las moléculas de un cristal líquido ya no pueden desplazarse entre sí con facilidad y el cristal líquido pasa a ser un sólido normal. En 1970, o sea, si eso fue en 888, fueron 82 años después. 88, 90, 82 años después. Se demostró que la corriente eléctrica de baja intensidad cambia la estructura interna de la mesofase, también llamada estado mesofórico, lo que provoca variaciones en las propiedades ópticas de los líquidos. También es posible manipular las propiedades ópticas de un cristal líquido sometiéndolo a un campo magnético que, como un campo eléctrico, cambia la orientación de sus moléculas. Por ejemplo, cuando se le aplica un campo eléctrico pequeño, algunos cristales líquidos pasan de ser claros a ser opacos o adquieren capacidad de girar la luz polarizada. Cuando se le aplica un campo eléctrico pequeño, pasan de ser claros a opacos y pueden girar la luz polarizada. El descubrimiento de 1970 abrió la puerta a los primeros aparatos de cristal líquido, los cuales requieren menos energía para su funcionamiento. Ya que está hablando de los LCDs, como los televisores, las pantallas de los celulares. Gracias a esto, los aparatos eléctricos empezaron a ser portátiles. Los primeros cristales líquidos fueron utilizados en calculadoras, debido al desarrollo de nuevas sustancias mesomórficas más flexibles y menos sensibles a las condiciones externas y a mejoras tecnológicas. La estructura, la actual pantalla de cristal líquido llamada LCD es más nítida, está llena de colorido y proporciona prestaciones similares a las de los aparatos de tubos de rayos catódicos, que consumen grandes cantidades de energía. Los cristales líquidos actuales también se emplean en las pantallas de relojes digitales, televisores en miniatura, computadoras, computadoras portátiles y otros dispositivos. Bueno, una vez le dio el texto, nos están dando, lo que están dando es el resumen o una breve descripción de cómo se describió o descubrió el cristal líquido, que es un líquido que presenta características de un sólido y de cómo se forma a temperaturas constantes o presiones altas. Perdón, a presiones o temperaturas constantes. Luego, que muchos años después, 82 años exactamente, de 1988 a 1970 y 82 años, se empezó a experimentar colocándole campos eléctricos y campos magnéticos y ahí descubrieron que podían cambiarle el color y polarizar la luz y que a base de eso son las pantallas modernas. Como el texto es un poquito antiguo, aunque aquí no nos muestran la fuente, y todavía no hablan de los celulares inteligentes que poseemos en este momento. Entonces vamos a mirar la pregunta número uno. Dice, del texto se concluye que el cristal líquido A es una nueva fase de la materia. B
es un plasma. C, es un gel. D, es tanto líquido como sólido. Entonces, ¿cuál será la respuesta para el primero? ¿Sí? Entonces dice, es una nueva fase de la materia, es un plasma, es un gel, es tanto líquido como sólido. D. Bueno, vamos a mirar básicamente dónde dice aquí. En principio los cristales se fundían generando un fluido denso y opaco. Luego, a una temperatura superior, este se convertía en un líquido transparente parecido al agua. Para caracterizar su compuesto, para caracterizar un compuesto sólido se obtiene un cristal y se mide su punto de fusión. Si la sustancia es pura, su temperatura de fusión es constante. De otro modo, se trata de una mezcla. Dice, solo se conocían tres fases de la materia, sólido, líquido y gas, pero al observar con un microscopio de polarización, este fluido denso mostraba una estructura interna característica de los cristales sólidos. Esto parecía ser el descubrimiento de una nueva fase de la materia, ¿sí? O un nuevo estado de la materia, ¿sí? Entonces, para este caso, la respuesta, según el texto, ¿sí? Sería la A, aunque las otras tres tienen cierto grado de realidad, esa realidad no está implícita en el texto, o sea, no lo dice, ¿ya? Y no era que el cristal líquido fuera tanto líquido como sólido, ¿sí? Sino que internamente era un líquido, pero presentaba características de sólido, pero era un líquido. O sea, no era uno ni lo otro, básicamente, ¿sí? Entonces es la A. Es una nueva fase de la materia. Vamos con la pregunta número 2. Un cristal líquido es una A. Mezcla que tiene dos puntos de fusión. B. Sustancia pura que tiene dos puntos de fusión. Sustancia pura que tiene dos fases. Mezcla que tiene cuatro fases. Entonces, dice así. Estimulados por esto, los científicos comenzaron la búsqueda de otras sustancias que también mostraban la llamada mesofase, es decir, sustancias líquidas con una estructura interna en un rango constante de temperatura. Estamos hablando de sustancias, ¿sí? Entonces, la A no es respuesta y la D tampoco es. Nos quedamos con B y C, de sustancia pura que tiene dos puntos de fusión y sustancia pura que tiene dos fases. Entonces, ¿qué era un cristal líquido? Dos puntos de fusión. Correcto, bien. Aquí aparece
encontró un compuesto que parecía tener dos puntos de fusión. Entonces, la respuesta, sí, la C tampoco es. Tercera, del texto se deduce que A. Todos los fluidos presentan una estructura interna. B. Solo los cristales sólidos presentan una estructura característica. C. Todas las sustancias puras tienen un único punto de fusión. D. Algunos derivados del colesterol presentan cuatro fases. Ojo que es del texto, ¿no? Entonces, todos los fluidos presentan una estructura interna. Sí, pero eso el texto, digamos, no hace énfasis en eso. ¿De dónde sacaron el cristal líquido? El cristal líquido lo sacaron de los derivados del colesterol, ¿sí? Y hasta ese momento solo se conocían tres fases de la materia. Aquí está, sólido, líquido y gas. Y al final dice, parece el descubrimiento de una nueva fase. Y esto era de aquí, estudiando derivados del colesterol, ¿no? Entonces, algunos derivados del colesterol presentan cuatro fases. La D. ¿Cuáles cuatro? Sólido, líquido, gas y lo que ahora conoce como plasma, ¿sí? Pero en el tiempo no le dieron ese nombre. Por eso no podemos hallar del plasma. Ok, perfecto. Vamos con el número 4. Las observaciones y estudios de Reinster. ¿Quién es Reinster? El que descubrió eso. ¿Se acuerdan que yo dije que no nos complicáramos tanto pronunciando, ¿no? Otto Reinster. Y creo que el texto no tiene más nombres. Las observaciones y estudios de Reinster. A. Adolecían de precisión, pues daba lugar a dos sustancias posibles. B. No fueron entendidas y apreciadas cabalmente por los científicos de la época, y no, antes al contrario, causó sensación. C. Ponían de manifiesto la posible existencia de un nuevo hecho científico. D. Tuvieron una aplicación inmediata y exitosa. No, la aplicación inmediata viene 80 años después, prácticamente con lo que usamos hoy, ¿no? Entonces tampoco. Entre la A y la C. Adolecían de predicción pues daban lugar a dos situaciones posibles, no porque no haya dualidad. Ponían de manifiesto la posible existencia de un nuevo hecho científico. Gracias, Christopher, y las personas que están colocando respuestas en el chat. Porfa, para las respuestas, como el chat y los mensajes se van llenando, entonces colocamos el número de la pregunta y la respuesta para saber dónde voy leyendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace una dualidad? Esto se explica más o menos bueno, se puede explicar con la luz. La luz es dos cosas. La luz para unos experimentos es una onda y para otros experimentos es una partícula, o sea, tiene masa. ¿Sí? Dualidad. Esto es una dualidad. La luz. ¿Sí? Esta dualidad onda-partícula.
Bueno, en este caso no había, eh, y aquí, ¿dónde fue que? Ah, dos situaciones posibles, dualidad. No, acá no hay dos situaciones posibles porque eran claras. A un punto de fusión era un líquido opaco y a otro punto de fusión superior era un líquido claro. Los puntos de fusión eran diferentes, entonces ahí no hay dualidad. Entonces miren que a pesar de ser compresión lectora, es un texto científico. Quinto, decir que un fluido A es más denso que uno B significa que. Pues, ¿qué es densidad? Densidad es vamos a darlo así coloquialmente, qué tan duro o qué tanta masa tiene una sustancia en determinado volumen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo en un recipiente de cristal, un vaso, aplico agua con aceite? Pues los escucho. ¿Qué pasa cuando aplico agua y aceite? Una cantidad igual de agua y una igual de aceite. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando aplico eso? No se mezclan. Listo, Jamie. Muy bien. Dos, Christopher. El aceite queda por encima. Bien. Ok, dos cosas exacto. Una, no se mezclan. Es una mezcla heterogénea. Entonces, como las cantidades son iguales, la altura H del agua, que está acá abajo, y el aceite queda acá arriba, con la misma altura porque tenemos la misma volumen. Entonces, ¿por qué queda el aceite por encima del agua? Los volúmenes aquí decimos que son iguales. El aceite queda por encima del agua porque el aceite es menos denso, o sea, es más delgado, pesa menos, ¿sí? Es menos denso, por eso el aceite queda flotando en el agua sería más denso. Ahora sí, ese razonamiento es para que entendamos más o menos esa parte. Otra forma de entender la densidad es que si yo tengo 1 kilo de acero, voy a, digamos, a tener este volumen de acá, el que estoy dibujando. ¿Sí se ve lo que estoy dibujando? Correcto, muy bien. Eh, ¿Listo? Pero si tengo 1 kilo de algodón, lo más probable es que eso sea un costal. El acero, 1 kilogramo de acero ocupa menos volumen que 1 kilogramo de algodón. Ahí viene la relación. La densidad es igual a la masa de la sustancia sobre el volumen. Volumen se da en metros cúbicos por lo general y la masa se da en kilogramos. Entonces, si la densidad A es mayor a la densidad B, nos están diciendo en este ejercicio,
quiere decir que la masa A sobre el volumen de A es igual, perdón, es mayor a la masa B sobre el volumen de B. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuál es la respuesta según eso, cómo podemos razonarlo. Entonces, un metro cúbico de B tiene más masa que un metro cúbico de A. No puede ser, tiene que ser al contrario. Un metro cúbico de B tiene más masa que un metro cúbico de A. No, si fuera así, sería al contrario, porque esto volumen sería uno, ¿no? Entonces quedaría al contrario, entonces no, no puede ser, es al contrario. Un kilogramo de A ocupa menos volumen que un kilogramo de B. Exacto, como el ejemplo del acero. El kilogramo de acero ocupa menos espacio o menos volumen que el kilogramo de algodón. Por lo tanto, la respuesta para este caso es la P. Entonces, se hace todo el recuento, todo el despiece del ejercicio para que se acuerden los que no la tengan presente, las fórmulas de densidad y las unidades de la densidad y cómo se representan. Bueno, vamos con la número 6. Dice así. Sea tiempo, hay tiempo de dos puntos de fusión de modo a temperatura, perdón. Dos puntos de fusión que el grado de la temperatura TB es mayor a TA, o sea, TB es mayor a TA. Reinster, o sea, el que observó eso, observó que los cristales se fundían y resultaba un fluido. Profe, ¿por qué en la 5 se descarta la C, la de movimiento? Bueno, déjame revisar. Porque el fluido es más denso. Entonces, por ejemplo, yo hago una pregunta de pronto, ¿alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de nadar en el mar y de nadar en piscina? Sí, o sea, quiero respuestas. Sí, señor. Bueno, Christopher dice que sí. Entonces y de pronto los otros sí lo han tenido la posibilidad. Entonces te pregunto, suponiendo que el mar está en calma, ¿sí? ¿Dónde es más fácil nadar? ¿En la piscina o en el mar? Suponiendo que el mar está calmado, que no está agitado, que no tiene olas. De pronto te has percatado o dónde es más fácil desplazarse, en la piscina o en el mar. Bueno, vamos a colocarla de otro modo. ¿Dónde será más fácil nadar? ¿En el agua o en aceite? En un aceite de carro, en un aceite así bien como de moto, de carro, un aceite bien viscoso. ¿Dónde se desplazará uno mejor? ¿Sí? En el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua es menos densa que el aceite. Entonces, aquí está la C, está al contrario, ¿sí? Moverse dentro del fluido A es más difícil que moverse dentro de... Ah, espérate, a ver.
El fluido A es más denso. Moverse dentro del fluido A, que es más denso. Ajá, sí, correcto. El fluido A es más denso. Entonces, moverse dentro del fluido A es más difícil que moverse dentro del fluido A, dentro del fluido B. El B es menos denso. A es más denso que B. Entonces, por eso es más fácil moverse en el agua que en el aceite, ¿ya? Por la viscosidad que tienen. Sino también cuando tengan tiempito y un ejercicio de observación, o recuérdenlo, si tú tienes una botella con agua, tú la derramas y el agua cae y cae casi toda. El envase queda, queda limpio, digámoslo así. Si tú vacías o trasvasas un aceite de cocina, este se demora más en caer, se ve que se demora más, tiene menos fluidez, menos velocidad, ¿ya? Y el recipiente también queda como gotas, todavía se demora en vaciarse. Entonces, por eso la C no es respuesta, pero bien tu observación, o sea, eso es lo que necesitamos eh, saber. Por eso se descarta la C en la 5. El fluido B forma gotas más grandes que el fluido A, no porque el A es más denso. Entonces, lo mismo, la gota de aceite se demora es grande y se demora en desaparecer. La del agua, que es menos densa, se demora menos. Dice Mariana, no entendí por qué se descarta la C. Listo, no te preocupes, vamos a volverla a hacer que para eso estamos aquí. Vamos a ahorrar esto, pues que necesitamos ya para el ejercicio. El fluido A, o sea, la densidad de A es mayor que la densidad de B, ¿sí? Teniendo en cuenta que son fluidos, ojo, ¿no? O sea, que están en estado líquido o que pueden fluir, ¿ya? Porque pues si vamos a comparar, pues si uno es sólido y el otro es líquido, pues obviamente te vas a poder mover más en el sólido que en el líquido, ¿ya? Entonces, esa es la premisa, que son fluidos. Entonces, si densidad A es mayor, vamos a suponer que es aceite. La velocidad del aceite. Y tenemos la velocidad, el B, que es menos denso, y velocidad del agua, ¿sí? ¿Dónde nadarías tú más rápido? ¿Sí? En el agua. Entonces, por eso, moverse dentro del agua, que es menos densa, es más fácil que moverse en el aceite. ¿Sí? O lo contrario, moverse en el aceite, nadar en aceite, es más difícil que nadar en el agua. ¿Sí? Sí, sí, lo entiendes, por eso las velocidades. Sería más veloz nadando en el agua que nadando en aceite. Lo mismo que dijimos vaciando un recipiente que tenga igual contenido de agua y de aceite. Si yo derramo esta agua va a caer con una velocidad, agua, y acá tengo un aceite que es más denso. Este aceite va a caer más despacio, ¿ya? Entonces es más fácil moverse en el líquido menos denso que en el líquido más denso. Por eso la C, moverse dentro del fluido A es más difícil que moverse dentro del fluido B. Moverse, moverse dentro del fluido A es más difícil que moverse dentro del fluido B. A ver, déjenme ver un momentico que yo me estoy contradiciendo, ¿cierto?
Sí, vamos a ver. Moverse dentro del fluido A es más difícil que moverse dentro del fluido de B. Bueno, yo aquí me estoy contradiciendo en un momentico, yo reviso una fórmula. Entonces, vengan a ver. Espérenme, yo reviso una fórmula que llama caudal. ¿Listo? A ver si me equivoco. Fórmula del caudal. Bueno, sí, caudal, correlación, densidad. De pronto B se descarta. No, la B es la respuesta, pero uno muestra para volumen fluido. Área por la velocidad por la densidad. Si tenemos el mismo caudal, tenemos la misma área, tenemos mayor velocidad. Si tenemos la misma velocidad, vamos a tener mayor caudal. Para la velocidad, tenemos igual caudal. Bueno, ya. Control C. No, es así. Yo me equivoqué en la explicación. Es porque no es cómo se mueva uno, sino cómo se mueven las moléculas del mismo fluido. ¿Sí? Entonces, si te arrastra el aceite, te lleva más rápido que si te arrastra que si te arrastra que si te arrastra el agua, ¿sí? Entonces, hay una fórmula que dice que caudal con respecto es igual a ρ, que es la densidad, por el área del tubo, por donde va el caudal, por la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta área? Por ejemplo, y tenemos un tubo y por aquí está fluyendo un líquido, ¿ya? El área transversal es esta de aquí, el área del tubo, o sea, pi por r al cuadrado, dependiendo del tubo que sea, ¿listo? De pronto ese descarte es en función a la masa y la densidad. No porque un kilogramo la B es porque un kilogramo de un fluido más denso, de un agua con sal, ¿sí? El kilogramo de agua ocupa menos volumen que un kilogramo de agua sin sal. O sea, ese está bien. O sea, es la B, ¿sí? Pero vamos a la explicación de esta, ¿ya? Caudal es la velocidad, o sea, qué tanto fluido pasa por un tubo en, en, en un periodo de tiempo.
¿ya? Entonces vamos a suponer, vamos a despejar velocidad de aquí. Velocidad, en este caso, sería igual a la masa por la densidad sobre el área para el fluido A. La velocidad de A y la densidad de A. La masa y la área, y el área es la misma porque vamos a analizar eso. Y la velocidad de B va a ser igual a la masa, que es la misma, supongamos 1 kilogramo, por la densidad de B sobre el área. El área es la misma, o sea, es el mismo tubo. Hay dos tubos idénticos, por eso entonces las áreas son las mismas. Vamos a hacer correr una masa idéntica tanto de agua como de aceite, donde el agua es la masa B y el aceite es la A. ¿Por qué? Porque el A es más denso que B. ¿Listo? Este es el experimento. Entonces, despejando las fórmulas, llegamos a estas dos fórmulas despejadas de velocidad. ¿Ok? Entonces, observen esto. Si la densidad de B si la densidad de A es mayor, es más grande, este cociente, cuando yo divido un número entre un número más grande, o sea, por ejemplo, si yo divido 20 entre 4, me da 5. Pero si yo divido 20 entre 2, me da 10. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea el divisor, menor va a ser la cantidad. Entonces, la velocidad en A va a ser menor que la velocidad en B. Entonces, por eso es más difícil moverse dentro de el fluido A que del fluido B. ¿Ya? Por eso esta no es respuesta. ¿Sí? No nos salió de manera intuitiva. Tocó hacerlo con la fórmula de caudal. Entonces vemos que un líquido B va a tener más velocidad, o sea, entre menos denso, más velocidad. Entonces, ¿dónde se mueve uno? En el que tenga más velocidad. En B tiene uno más velocidad. Y B es el menos denso. Entonces, es más moverse dentro del A, es más difícil que moverse dentro del fluido B. ¿Por qué? Por la velocidad. Perdón, moverse dentro del B es más complicado dentro que dentro del A. Porque se invirtió. Se invirtió. Esta era densidad menor y esta es mayor que y este es menor que. ¿Ok? Bueno, completemos el sexto. O sea que a menor densidad, menor velocidad. No, a menor densidad, mayor velocidad. Mm, A menor densidad, mayor velocidad. Entre más denso, más se demora.
Y si más se demora, por eso, profe. Bueno, pero a ver, otra, vamos a hacerlo por otro lado. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Pasa que tuve un error de apreciación. Pues vamos a hacerlo por otro lado. ¿Ustedes han escuchado del Mar Muerto? ¿Y por qué se le dice el Mar Muerto? Pues voy a borrar aquí. Hay una porción de agua, un lago, en lo que hoy se denomina Israel, que ese lago se denomina el Mar Muerto. ¿Por qué? Porque el nivel del mar, que conocemos como nivel cero, y él está más o menos a unos 470 metros debajo del nivel del mar. Este lago, que es lo que estoy dibujando yo acá en rojo, por las condiciones de evaporación, es supremamente salado. Es un agua con sal, pero muy superior a la de los mares normales, que es la línea que estoy continuando acá. Tiene mucha más sal, ¿sí? En este mar, que está allá, uno no se hunde. O sea, una persona que vaya, porque yo no he ido, o sea, es casi imposible, digamos, ahogarse, porque tú te acuestas y tú flotas en el agua. ¿Por qué? Porque es más densa. Entonces, el agua más densa o la sustancia, el fluido más denso, está más cerca a ser sólido que el menos denso. O sea, el fluido A, la densidad de A, que en este caso sería el mar muerto, y la densidad de B, que sería un mar normal, tiene menos densidad, ¿sí? Acá uno flota, o sea que se puede mover más libremente. ¿Por qué? Porque está más cerca a ser sólido que este de acá, ¿ya? Entonces esa es la explicación más plausible, ¿sí? Es más intuitiva, sí. O sea, es que lo hice de manera intuitiva, pero es que aquí es contraintuitivo. Uno flotaría más en el aceite. Lo que pasa es que es contraintuitivo porque, digamos, si tú te caes y uno se cae en aceite, flotaría en el aceite. Podría nadar más fácil, flotar más fácil, se cansaría menos. Lo que pasa es que si llegamos a tragar aceite, nos moriríamos más rápido que si caemos en agua y tragamos agua, no nos pasa nada. Entonces, digamos, eso fue lo que me confundió. Pero no, es más moverse entre es más difícil que vuelvo moverse. Entonces, por eso esta no es, porque moverse entre el fluido A es más fácil. O sea, nos movemos más fácil dentro del aceite que dentro del agua. ¿Por qué? Porque el aceite está más cerca de ser sólido que el agua. ¿Ya? Tiene las partículas más cerca, ¿sí? Esa es la explicación. Lo que pasa es que es como contraintuitivo. Uno diría que moverse en aceite será más difícil, pero no tanto por la viscosidad o la densidad del aceite, sino porque
nos taparía nuestra fosa, nuestros canales respiratorios y nos asfixiaríamos, ¿sí? Esa es la razón, ¿ya? Espero que esta explicación final los sea un poquito más clara que las dos anteriores, ¿de acuerdo? O alguna otra inquietud sobre este punto. ¿Sí? Pero también caminamos más rápido entre tierra seca que entre el barro. Y el barro está menos denso que la tierra seca, ¿sí? Bueno, ok. Me avisan si les quedó o no quedó un poco más claro este ejercicio. Listo, mi amigo. Ok, gracias, Christopher. Y yo espero que a Jamie también. Y si no, pues lo debatimos un poquito después. Listo, pero es más o menos eso. ¿Sí? Entre más duro sea el material donde vamos a movernos, pues nos movemos más fácil. No, ya, profe, ya entendí. Ah, ok, Jamie, ok. Bueno, y sí, disculpe ahí por enredarme también, sino que como te digo, fue un poquito contraintuitivo. ¿Qué es contraintuitivo? Que muchas veces va en contra de la lógica, ¿ya? Pero de eso se trata esto aquí, de poder despejar esas dudas. Entonces, aquí, según vemos, es completar los dos espacios vacíos. O sea TA y TB, dos puntos de fusión, de modo que el grado de temperatura de TB es mayor que el de TA. Reisis observó que en TA era denso y opaco. Recordemos que recordemos la lectura. Dice que se la antes. En un principio, los cristales se fundían generando un fluido denso y opaco. Luego, a una temperatura superior, ok, ahí está la respuesta. Entonces, Reiser observó que en la temperatura A, que es menor, los cristales se fundían resultando un fluido denso y opaco. Para esto, la respuesta, la A. Muy bien. Si yo digo que T transparente, pero aquí le falta una en TV, se convertía en un líquido transparente parecido al agua. Transparente. Miren que la B en este caso también está en resultado un fluido transparente. TEA, líquido transparente. TB, líquido denso y opaco. Entonces, en B no era denso, en A no era transparente porque es la menor, denso y opaco, y TB transparente. ¿Por qué no es la B? Mayor que TA.
se convertía en un líquido transparente. Y aquí dice, resultaba un fluido. Por eso no es la B, porque la lectura dice líquido y acá dice fluido. Séptima. Hasta antes de las observaciones de Reister era sabido como hecho científico que una misma sustancia A conserva la misma estructura molecular cualquiera sea la fase que se encuentra. B. Líquida al solidificarse pasa por una fase de cristal líquido. Esta B no es, porque no se sabía. Líquida al solicitarse pasa a una fase de cristal líquido. Bueno, estamos en la 7. C. Al fundirse pasa por una fase de cristal líquido. Se cambia su estructura molecular de acuerdo con la fase en que se encuentra. Séptima, correcto, la D. Cambia su estructura molecular de acuerdo con la fase en que se encuentra. Porque es lo que se encontró, el descubrimiento, ¿cuál fue? Que obtuvo un líquido con cristales o estructura molecular de sólido. Correcto. Séptima, la D. Octava. En el párrafo 2, la expresión sustancias líquidas con estructura interna dentro de un rango constante de temperatura se podía reemplazar por, en el párrafo, las sustancias líquidas con una estructura interna dentro de un rango constante de temperaturas se puede reemplazar por. Vamos a ver dónde está eso del 2. Dice, estimulados por esto, los científicos comenzaron la búsqueda de otras sustancias que también mostraban la llamada, es decir, sustancias líquidas de estructura interna de rango constante. Es decir, sustancias líquidas con una estructura interna en un rango constante de temperaturas. Se encontraron varios derivados del colesterol que se comportaban así. Se llevan a cabo diferentes medidas. Sustancias líquidas con una estructura interna de un rango constante de temperatura. Entonces, vamos a ver las respuestas. Líquidos internamente ordenados solo para dos temperaturas fijas. Líquidos que aumentan su temperatura de manera uniforme dentro de un rango. Líquidos con estructuras parecidas a un cristal en una franja de temperaturas. Líquidos cohesionados cuya temperatura es constante. Es que ellos encontraron líquidos con estructuras parecidas a un cristal en una franja de temperaturas. Sustancias líquidas con una estructura interna dentro de un rango constante de temperaturas. Sustancias líquidos con una estructura parecida a un cristal en una franja de temperaturas. Correcto, sería la C. Y esta no, porque una cosa es un rango y otra cosa temperaturas fijas. La A no es. Octava, líquidos que aumentan temperatura de manera uniforme dentro de un rango. Tampoco porque entra dentro de un rango, porque el rango es constante. Líquidos con estructuras parecidas a un cristal en una franja de temperaturas. Ajá. Líquidos cohesionados
cuya temperatura es constante, no porque la temperatura está en una franja o en un rango. Entonces, esta palabra rango se puede cambiar por franja. Estructura interna, estructura parecida a la de un cristal. Correcto. Eso fue lo que se puede cambiar por eso, porque eso fue lo que encontró. La octava, la C. Novena. De acuerdo con el texto, mesofórmico significa A. Un estado de forma intermedia. Una sustancia que no se transforma. Una sustancia que se opone a las otras. Un estado de forma equilibrada. Entonces sería un estado de forma intermedio. ¿Intermedio entre qué? Entre sólido y líquido. ¿Dónde está la palabra mesofórmica por primera vez? Que creo que aquí en el 2, ¿no? Se encontraron varios derivados de colesterol que derivan diferentes proporciones teorías para decir la existencia de mesofase. Estas teorías, una explicación, consideran moléculas tipo bastón, pero entonces transcurrió años en un nuevo fenómeno de ácido todas las moléculas de cristal recubiertas los líquidos, sin embargo, todas las moléculas tenemos algo similar a sus orgánicos sólidos. Si está el líquido, solo mantiene su naturaleza sólida y líquido determinado. Acá, en el tercero. La estructura interna de la mesofase, también llamada estado mesofórmico. Ujú. Un estado intermedio entre sólido y líquido en este caso. Entonces, respuesta de la 9, la A. Décimo. Los anisótropos A o anisótropas no son discos, plátanos, bastones, esferas. Pues eso está aquí. Estas teorías en un principio solo consideraban moléculas tipo bastón, pero actualmente abarcan también otras moléculas no esféricas, anisótropas, o sea, anisótropas es no esféricas. Por lo tanto, la respuesta es la 10. Los anisótropos no son esferas. 11. El hecho de que una molécula de una sustancia pueda desplazarse con bastante facilidad unas con respecto a las otras es una característica de, dice, el hecho de que las moléculas de una sustancia puedan desplazarse con bastante facilidad unas con respecto a las otras es una característica de A. Los líquidos en estado de congelamiento. Un líquido congelado no se le mueven las moléculas. Es como un hielo. B. Los sólidos en proceso de fundición. C. Los líquidos en estado natural. D. Los sólidos en estado natural. Los sólidos, las moléculas difícilmente se pueden desplazar. Los sólidos en proceso de fundición, pues están en proceso de fundición, pero aún no se funden. Entonces tampoco se pueden mover libremente esas moléculas. La C. Los líquidos en estado natural es una característica que sus moléculas se desplazan con bastante facilidad. 12. Para que una sustancia que se encuentra en metafase, en mesofase, pase a la fase sólida, se debe a aumentar presión, disminuir presión, aumentar temperatura o disminuir su temperatura. Entonces, ahí está la A.
la respuesta. Vamos a ver, yo creo que está en el texto. Entonces vamos a ver. Dibujar. Para que una sustancia se encuentre en mesofase, pase a la fase sólida. Entonces, aquí está sólido, aquí está líquido y aquí está mesofase. Necesitamos que pase a sólido. Es decir, necesitamos enfriarlo. Nosotros enfriamos agua y se nos vuelve hielo. ¿Ya? Entonces, según eso, necesitamos disminuir su temperatura. Donde haya respuesta 4, la A y la D no son. Necesitamos enfriarlo. B. Aumentar su presión. Y 2, 1. Aumentar su presión, disminuir su presión. Entonces, correcto. Aumentamos la presión y o disminuimos su temperatura. Jamie dice que la B, correcto. Ajá, son inversamente proporcional. La forma de cambiar estado, si yo quiero pasar también de líquido a sólido, yo disminuyo la presión y él se vuelve sólido. O, perdón, espere, espere, espere. Disminuir temperatura, disminuir su presión. Ajá, sí, disminuyo las dos cosas. Disminuyo la presión, porque al aumentar la presión, si yo tengo una uva y aumento la presión sobre ella, la vuelvo líquida. Si disminuyo la presión, se vuelve sólido. Ajá, sí, correcto. La ley de los gases ideales. ¿Mm? Correcto es la B. Disminuimos temperatura o, perdón, o aumentamos presiones, que es la ley de Boyle de los gases ideales. Aumentamos presión. Igual acá también lo dice, ¿no? Dice, la rotación de moleculares cuando la temperatura es lo bastante bajo, la presión bastante alta, ajá. Cuando la temperatura es baja o la presión alta, las moléculas de cristal líquido ya no pueden desplazarse entre sí con facilidad. Aquí también está la respuesta de ese punto. Cuando las temperaturas son bastante bajas o la presión muy alta, las moléculas del cristal líquido ya no pueden desplazarse. O sea que se está solidificando. Correcto. Por eso bajo la temperatura y aumento la presión. Ujú. Treceavo, dice, de acuerdo con el texto, la región del siguiente diagrama donde es menos probable que un cristal líquido se encuentre en fase líquida es, de acuerdo con el texto, región siguiente del diagrama donde es menos probable que se encuentre en fase líquida es, o sea, donde se solidifica. Entonces, para este gráfico, y también teniendo en cuenta el punto anterior, que la presión sea alta o grande y la temperatura poca, entonces tendríamos el A. Tiene una presión alta
y una temperatura poco. ¿Sí? En este punto A es alta la presión y baja la temperatura. En el C son altas ambas. En el D es alta la temperatura y baja la presión. Y en el B ambos son bajos. Entonces, apoyándonos en el punto 12, también podemos desarrollar el 13. Respuesta, la A. 14. El cristal líquido pasa a comportarse como un sólido normal cuando el cristal líquido pasa a comportarse como un sólido normal cuando. Entonces, cuando se enfría, ¿no? Y subo la presión. Según el mismo punto es la C. Y si no nos acordamos de eso, él está en el texto. Vea, lo bastante baja a la presión bastante alta, las moléculas de un cristal líquido ya no pueden desplazarse entre sí con facilidad y el cristal líquido pasa para ser un sólido normal. ¿Ya? Entonces nos apoyamos en el texto. El texto se deduce que no toda sustancia puede ser llevada al estado de mesofase, ¿cierto? Claro. No todo se puede convertir en cristal líquido. ¿Sí? Yo todo lo puedo volver sólido, todo líquido y todo gas. Aunque hay cosas muy difíciles, pero lo puedo hacer, pero no todo puedo convertirlo y además como es del texto, no todo puede ser mesofase. Bueno, chicos y chicas, bueno, quedan las de la 16 a la 23 para que lo sigan trabajando. Les recomiendo estar muy atentos con la lectura diaria. Voy a darles texto todos los días